ellos han sido una bendición. Y yo quisiera ocupar este tiempo, voy a ver cómo hago para poder compartir una presentación con ustedes. A ver, ya esperen que voy a ver cómo hago, porque esto para mí, estas tecnologías, a ver, ¿ahí se ve? Está saliendo. Ahora sí. ¿Sale? ¿Sale? ¿Se Sí, ve? ahora sí, sí. Bueno, yo busqué un tema para hoy. Eh, llegó. Ahí. Busqué un tema para hoy, y es Ah, justamente lucha por tu matrimonio. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos que luchar por nuestros matrimonios, por nuestras familias? ¿Se me escucha bien, no? ¿Se escucha bien? Ah, bueno, porque recién escuché un eco así a lo lejos, y si no me hace... Sí, Si no me se oye escucha, muy bien. ¿por qué luchar por el matrimonio? ¿Por qué tenemos que luchar por nuestros hogares y nuestras familias? Y es justamente la pregunta que yo quisiera hoy tratar de responder. Y tenemos que entender que el matrimonio está en medio del ojo del huracán. ¿Y por qué está en el medio del ojo del huracán? Y ahora lo vamos a ver en el libro de Nehemías capítulo 4, verso 1 al 23, que ustedes seguramente lo conocerán. No tenemos lugar a dudas que el matrimonio es obra de Dios. El matrimonio, como lo conocemos, surgió del corazón de Dios. Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá con su esposa y serán una sola carne. Y el propósito de esa unión, a imagen y semejanza de Dios, de dos personas, es, como dicen varias traducciones, transformarse en un alma, en un ser, a través del cual la gloria de Dios va a ser transmitida al mundo. Cuando un matrimonio cumple los propósitos de Dios y se unifica espiritualmente, Dios lo utiliza y Dios muestra su imagen al mundo. Es maravilloso pensar que Dios ha querido transmitir a través de la familia su imagen a aquellos que no le conocen. Y así se separó ese hombre y esa mujer con esa función y los unió con un propósito, que la imagen de Dios pudiera ser transmitida, transmitir su gloria. Y es lo que tenemos que hacer en nuestros hogares y con nuestros matrimonios. Cuanto nuestro matrimonio es cristocéntrico y está basado sobre la palabra de Dios y vivimos a Cristo como familia, la gloria del Señor es manifestada a los vecinos, a los familiares, como matrimonio, a nuestros hijos, a los que nos rodean, notan esa diferencia, notan esa gloria de Dios. Y el Señor no se ha propuesto enviar ángeles desde el cielo para manifestar su gloria, sino que lo hace a través de la iglesia y fundamentalmente a través de la familia, a través de cada uno de nosotros. Por eso digo que el matrimonio hoy y siempre ha estado en el ojo del huracán, porque está en medio de una guerra eterna que comenzó antes de que el mundo fuera. Y es un conflicto entre el bien y el mal, es un conflicto entre Satanás y Dios, entre la obra de Dios, la obra que Dios ha querido hacer en el mundo, y el enemigo que por todas las formas y los medios ha tratado de destruir la obra de Dios. Vamos a leer el libro de Nehemías y vamos a ver que también aquí habla de una construcción. Dice que Nehemías, ustedes conocerán la historia, era copero del rey, un lugar importante, y dice que estaba, en un momento se puso muy triste porque se enteró de cómo estaba su ciudad, cómo estaba Jerusalén, y que los muros estaban destruidos. Y sin tener medios ni posibilidades, dice que lo primero que hizo, clamar a Dios. Y en ese clamor a Dios recibe la respuesta a través del mismo rey, porque lo ve mal, lo ve triste, y le pregunta qué te pasa. Y entonces Nehemías, con todo temor, porque su vida dependía del rey, si no le gustaba lo que decía, lo podía pasar a degüello, le transmite su sentir. ¿Sabe lo que me pasa, rey? Esto y esto. Y entonces es que el rey lo manda de vuelta
para que comience a hacer esa reconstrucción de los muros. Y sin tener nada, le provee de todo, le provee de cartas para que consiga madera, de los medios materiales, todo lo necesario como para que empiece a construir. Pero ¿qué es lo que se moviliza detrás de esto? Detrás de esto se moviliza la voluntad de Dios de poder construir los muros de parece uno que habla en hebreo. Jerusalén. Por eso yo les invito a que leamos Nehemías capítulo 4. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en Nehemías capítulo 4. Y dice así la palabra de Dios. Cuando yo, Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, Sanbalat era samaritano, sabemos que eran enemigos del pueblo de Dios, de los judíos, se enojó y se enfureció en gran manera, hizo escarnio de los judíos, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Estaban junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Y entonces Nehemías habla y ora a Dios y le dice, oye, oh Dios mío, que somos objeto de su menosprecio, del menosprecio de los samaritanos. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojos a la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. El muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero, dice el verso 7, aconteció que oyendo Sanbalat y Tobía y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, habían comenzado a repararlos, a levantarlos, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron, dice, mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces, otra vez la vida de oración de Nehemías, ¿no? Ante los problemas recurre a Dios. Oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se han debilitado. Y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. Y así hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo. Y acá quisiera que prestemos atención a este texto. No temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron los enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos el muro cada uno a su tarea. Un hermoso pasaje de la palabra de Dios y un pasaje que encierra una profunda enseñanza espiritual. Y es la obra de Dios siendo atacada por el enemigo. El enemigo, a través de Sanbalat, a través de los samaritanos, tratando de destruir la obra que Dios había encomendado a Nehemías. Y Nehemías tratando de construir y llevar a cabo la obra de Dios. Con la familia pasa exactamente lo mismo. La familia está siendo atacada por el enemigo, porque lo que pretende es destruir este núcleo tan importante que es el hogar cristiano. Cuando Satanás destruye un hogar cristiano, está ganando una batalla terrible, porque esa gloria de Dios, esa imagen de Dios, ya no puede ser transmitida como antes.
Yo hablamos de 103 años, yo no tengo 103 años, si no estaría bastante bien para 103 años. Pero sí, yo me acuerdo cuando era joven y algunos hermanos quizás, no sé si en Honduras es igual que acá, pero yo me acuerdo cuando era jovencito y joven, no se escuchaba de divorcios entre cristianos. No escuchábamos de que un cristiano se divorciara de su esposa o de su esposo. Y hoy en día lo vemos. Hoy tengo la experiencia de muchas parejas que he casado en la iglesia y que habría que escucharlos, cómo se prometían amor y que eso es la razón de mi vida y el amor y mis ojos y el otro, y hoy en día están separados. Entonces, ¿qué pasó allí? Lo que pasó es que el enemigo ha tratado de destruir aquello que nos enseña la palabra de Dios, que es eterno, que es el matrimonio. Lo que unió Dios no lo separe el hombre. Y vemos, por tanto, que es necesario que nosotros podamos trabajar y luchar para que esto no suceda en tu matrimonio y en mi matrimonio. Dice el texto lema que tengo para hoy: luego de examinar la situación me levanté y dije a los nobles y los gobernantes y al resto del pueblo: no les tengan miedo. Acuérdense que el Señor es grande y temible, y peleen por sus hermanos, peleen por sus hijos e hijas y por sus esposas y sus esposos. Tenemos que entender, hermanos, que estamos en medio de una batalla. Desde el momento que recibimos a Cristo como nuestro Salvador, desde el momento que cumplimos su voluntad en formar un hogar cristiano, el enemigo está cambiando y actualizando las estrategias para tratar de destruirnos. Si no entendemos esto, hemos fracasado como familia cristiana, hemos fracasado como cristianos. No sé si a ustedes les pasa como acá, me pasa a mí, que en cuarentena, yo ya no sé a qué hora me duermo, a qué hora me levanto, si son las 4, si son las 10, si son las 3, si comí, si almorcé, desayuné, tengo un lío terrible. Se me han descompaginado los horarios. Pero sí sé algo, que mientras que yo estoy durmiendo, el enemigo no duerme. El enemigo está planeando de qué forma va a articular su poder para destruirme cuando yo abra los ojos, para destruir mi familia. Y esto lo tenemos que entender y lo tenemos que comprender. Vamos a ver algunos propósitos del enemigo. Y hay enemigos que tenemos como pareja y como matrimonio y como familia. Y si nosotros nos fijamos, tenemos los enemigos exteriores. Vemos que allí estaba Sanbalat, Tobías, los árabes, los de Asdod, que querían destruirles. Desde el exterior querían entrar a la ciudad y querían destruir a los judíos y la obra que estaban levantando. Ahora, yo les pregunto, ¿cuáles son los enemigos exteriores que puede atentar contra la salud espiritual y nuestros matrimonios? ¿Cuáles son esos enemigos que Satanás puede utilizar para dañar nuestros matrimonios? A ver si abrimos los micrófonos y me comentan algunos cuáles les parece que son estos matrimonios, perdón, estos matrimonios también puedo ver, estos enemigos exteriores. A ver. Las redes sociales, la distracción. ¿Cuál? Acabo de habilitar los micrófonos de todos para que se escuchen, hermano. Y redes sociales. Muy bien, las redes sociales. Las redes sociales. Tenemos una sobreinformación terrible. Y en este momento de pandemia, el enemigo también está trabajando a través de las redes sociales, con mensajes negativos. También perdemos mucho tiempo frente a una computadora. Y no sabemos qué está entrando por esa computadora, si pornografía, qué están viendo nuestros hijos, qué están viendo nuestros nietos, qué está viendo nuestra familia. Yo no sé, acá los adolescentes se encierran en su dormitorio, prenden la computadora y pueden estar todo un día delante de la computadora. Imagínense ahora que tienen las 24 horas para hacer esto.
El enemigo puede estar atacando ahí. Tenemos que ser astutos, tenemos que velar, tenemos que pensar y ver qué están viendo y qué vemos nosotros. ¿Qué más? ¿Qué otros enemigos? El trabajo. El trabajo. Claro que sí. El trabajo cuando lo teníamos y el trabajo cuando lo perdemos. De la vida. Por ahí por trabajar desatendemos nuestra familia. Pero al mismo tiempo también, ahora que no tenemos trabajo, puede ser que nos haga dudar en nuestra fe de la provisión de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué más? Los afanes. Exacto. Los afanes de la vida, ¿no? Sí. ¿Alguna Las más? malas influencias. Las malas influencias. Las deudas. Las deudas. En Argentina, como pasará allí, hay muchas personas que se han quedado sin trabajo y otras que se han reducido su sueldo. Y algunos que están esperando cobrar y han contraído deudas. Y en este momento el enemigo ataca a través de estas cosas porque nos hace desconfiar de la provisión de Dios. Nos hace confiar de un Dios que se ha comprometido en proveernos en toda situación. Y en lugar de descansar en Él, entramos en el temor, entramos en la ansiedad, en la preocupación. Lamentablemente he tenido que atender casos en este tiempo en nuestra iglesia de hermanos que han entrado en cuadros depresivos, hermanos que están solos, hermanos que están sin trabajo, hermanos que se empezaron a descuidar en su salud, se empezaron al estar lejos de su familia a no comer y a entrar en deudas, y gente que no está acostumbrada a tener deudas, y todo eso produjo una crisis depresiva. Y en un caso, un hermano que... Entonces, todo esto son temas que afectan a la familia. Y ni hablar de la misma familia misma. Al matrimonio lo pueden afectar los suegros, los hermanos, los cuñados, la familia que nos rodea. Porque a veces, en lugar de pensar que mi familia es mi esposa en primer lugar o mi esposo, y los otros son familiares, le damos un lugar en nuestra vida que no corresponde. Nuestra familia, Dios te unió a vos y a tu mujer, a cada uno de nosotros, con un solo propósito, formar una familia. Los demás son familiares. A veces nuestros hijos también son enemigos de nuestra pareja. Tenemos que tener mucho cuidado y equilibrio en la crianza de nuestros hijos, pero el lugar que le damos a nuestros hijos. Porque también nuestros hijos pueden llegar a convertirse en algo que atente contra la estabilidad del matrimonio. A veces priorizamos tantos a nuestros hijos que dejamos de atender a la pareja, lógicamente, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Bueno, vamos a dejarlo ahí porque si no podemos estar toda la noche. Enemigos interiores. Teníamos los enemigos exteriores. Ahora ustedes fíjense qué es astuto que es el diablo. Estaba por afuera Zambalá, Tobías, los de Asdod, los árabes que decían, los vamos a reventar, los vamos a matar, los vamos a aplastar. Pero por adentro, dentro del mismo pueblo, de la misma familia, había judíos entre ellos que le decían, no, no construyan, no hagamos nada, porque van a venir y nos van a reventar, nos van a destruir. O sea que tuvieron que enfrentar un enemigo externo, pero también un enemigo interior. ¿Y cuál les parece que son los enemigos interiores de la pareja? Pregunto. La falta de comunicación. La falta de comunicación. ¿Qué más? Los miedos. Los miedos. Los miedos. Los celos. Los celos. La falta de confianza entre nosotros como pareja. La falta de confianza. Las penas también, a veces tenemos pena. Las penas. La falta de respeto.
la falta de respeto. Si hay amor, hay respeto. Si hay respeto, hay amor. Si no hay respeto, no hay amor. Es una condición sine qua non. Vos al que amás respetás. Si respetás es porque amás. ¿Qué más? ¿Algo más se les ocurre? Las enfermedades. Las enfermedades, el egoísmo, la falta de perdón y el ser perdonado y perdonar. Ahora fíjense, lo que creo, ahí alguna hermana lo dijo, ¿no? Yo creo que en ningún momento se nos hubiera... Nosotros antes, ¿cómo vivíamos? Íbamos, nos levantábamos a la mañana, por ahí sin muchas ganas de ir a trabajar con frío, con lluvia, íbamos, trabajábamos y ¿qué era lo que deseábamos? Llegar a nuestro hogar. Llegar a casa, tener un tiempo, después decíamos no tenemos tiempo de hablar, de conversar, de charlar. Ahora tenés todo el día para estar con tu pareja y con tu familia. Cosa que nunca en la vida hubiéramos pensado que íbamos a pasar 24 horas todos los días de la semana con nuestra esposa o con nuestro esposo dentro de la misma casa o con nuestros hijos. Ahora, si eso no lo trabajamos bien, lo único que va a hacer o va a potenciar lo peor de nosotros y nos vamos a poner intolerantes, irascibles, o va a sacar lo mejor de nosotros si sabemos trabajar. ¿Y cómo trabajarlo? A través de la comunicación, a través de la confianza. Es unirte con tu esposo, con tu esposa y escucharlo. A veces, con la vorágine, las corridas, las reuniones, la iglesia, nos quitan el tiempo para estar con el otro. Y es un tiempo que tenemos que valorizar y darle calidad en este tiempo. No solo para divertirnos, para jugar, para decir, bueno, vemos televisión, vemos una película por Netflix juntos, o una película... No. Es el hecho de detenerme, de parar, de orar con mi esposa, de ver sus necesidades, las necesidades de cada uno. Yo les invito a que hagan un trabajito para el hogar, ya que tienen tiempo. Tomen una hoja y que cada uno ponga aquellas cosas que le gustaría que ve en el otro, que el otro tendría que cambiar. Y qué cosas le parece que el otro no muestra, que ustedes necesitarían que le muestre. Aprobación, amor, afecto, no sé. Y después crúcense los papeles. Y antes de que haya cualquier reacción negativa, léanlo, evalúense. Es el tiempo y el momento que Dios nos da, invalorable este tiempo, para evaluar nuestra pareja, para evaluar nuestro matrimonio. A veces hay cosas que dejamos pasar, y porque si se lo digo se va a ofender, por ahí se enoje, por ahí me deje, por ahí no sé cómo va a reaccionar, y bueno, mejor de esto no hablemos. Acá en Argentina decimos que cuando se reúne toda la familia hay 3 cosas que no tenemos que hablar: de política, de fútbol y de religión. No sé si ahí pasa lo mismo, para no generar conflictos. Bueno, a veces hacemos así en el matrimonio, dejamos cosas en el pasado que van formando, como vamos a ver ahora, escombro. Y a veces juntamos tanto escombro que nos impiden la edificación, nos impiden la construcción de un matrimonio saludable. Por eso, hermanos, yo les pido que aprovechen este tiempo, que reflexionen con su esposa, con su esposo, que vayan a lo profundo de sus necesidades y evalúen a ver si están siendo satisfechos por la otra persona. Amar es hacer feliz al otro. Ese es el propósito del amor. Es hacer feliz al otro y, como dice el Señor, hasta un punto sacrificial, hasta estar dispuesto a dar la vida por el otro. Y eso quita de lado el egoísmo. Pero tampoco martirizarse por el otro y relegar mis necesidades porque el otro no las considera, o por no herir, o por lo que fuere. Quizás sea un buen momento para pedir perdón y para perdonar, para establecer relaciones sanas con la familia, con tus hijos, con tus suegros, con aquellos familiares quizás que estamos peleados o enemistados, o que no nos queremos
ver o tratar y decir, yo te perdono. No importa si vos tenés la culpa o no, pero perdonar como el Señor nos perdonó. Porque eso sana, es sanador. Vamos a ver, avanzando un poco, las metas del enemigo. Y me llama mucho la atención esta. ¿Se le permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Y a qué les parece? ¿Por qué estaba tan importante, tan interesado el enemigo de que los judíos no puedan volver a ofrecer sus sacrificios? Fue el primer objetivo que tenían, era lo primero que le preocupaba a los samaritanos y al demonio, al diablo que estaba detrás de ellos. ¿Por qué? ¿Qué les parece? Porque eso determina su relación con Dios. Exacto. Para el judío, el sacrificio era su relación con Dios, era relacionarse con Dios, era el altar. Y lo que el enemigo quiere hacer con nosotros es que no podamos ofrecer sacrificios en el altar. El punto de ataque primario del enemigo es nuestra vida devocional. El tiempo con Dios, el tiempo de calidad con Dios. Porque sabe que si fallamos en eso, estamos fallando en la base de nuestra vida espiritual. Cuando yo no ofrezco sacrificios en el altar, me estoy destruyendo de a poco. Y es lo que el enemigo quiere. Cuando un matrimonio, no sé si les habrá pasado a ustedes, yo tengo muchos años aconsejando matrimonios, y cuando vienen los matrimonios con problemas, ¿saben qué es lo primero que les pregunto? ¿Cuánto hace que no oran juntos y leen la Biblia juntos? Y no he encontrado hasta ahora un solo matrimonio con problemas que no me diga, y ya la verdad hace mucho tiempo. Pero no puedo leer con él, no puedo orar con ella. ¿Cómo que no podés leer o orar con ella? No, por esto, por el otro. Cuando empieza a fallar la vida devocional, el matrimonio se empieza a desmoronar y le estamos dando lugar al diablo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer individualmente y como matrimonio es restablecer el altar. No sé cómo está el altar familiar en tu casa, pero sería bueno que trates de restaurarlo. La importancia del conocimiento de Dios es la ciencia de la vida, conocer a Dios. Porque si yo no conozco a Dios, no voy a conocer sus propósitos, su voluntad, no voy a tener esa sensibilidad espiritual como para poder conducir y llevar adelante algo tan difícil como es un hogar. Dios ha puesto en nuestras manos la responsabilidad de personas, como hombres y sacerdotes de la casa de la de nuestra familia, pero también como esposas, la crianza y la guía de nuestros hijos. Entonces, hermanos, no quisiera extenderme, estoy hablando demasiado, pero tengamos mucho cuidado en esto. Y perdóname que te haga esta pregunta con todo respeto. ¿Vos conocés a Dios? ¿Conocemos a Dios verdaderamente? Es algo en lo cual he trabajado mucho en mi vida y creo que no conocemos a Dios. ¿Saben por qué? Porque creo que hemos cometido un error que yo he cometido. Por eso puedo hablar, porque lo cometí. Y me di cuenta, gracias a Dios, en un momento dado de mi vida. Pero nosotros tratamos de conocer a Dios a partir de nosotros. Y cuando yo trato de conocer a Dios a partir de mi experiencia, de mi vida, empiezo a transformar a Dios en un ser a mi imagen y semejanza. Empiezo a conformar el Dios de la religión, el Dios de la denominación, el Dios de la impronta y de la formación que me han moldeado mis padres. Proyecto en Dios muchas veces la imagen de papá o de mamá, cómo he sido criado, cómo me han formado. Un Dios amoroso, un Dios autoritario, un Dios perdonador, un Dios extremadamente que castigaba. Quizás la denominación, la teología, ha conformado una imagen que yo tengo de Dios. Vemos a Dios de diferentes formas. Y hemos cometido el error de alabar y adorar a un Dios que quizás no es el verdadero Dios. Y hemos cometido idolatría. Y quizás sin quererlo somos idólatras. Y lo digo con todo respeto, pero también con mucho dolor.
porque me costó muy caro en mi vida darme cuenta de eso. Cuando yo pensé que entendía a Dios, que conocía a Dios, que sabía lo que Dios iba a hacer en mi vida, cuando ya la tenía tan clara, Dios tuvo que darme vuelta y producir un montón de cosas en mi vida que me llevaron a quedar como Job. A través de tu palabra, a través de poder sentir, Señor, tu presencia en mi vida. Y va a ser necesario ir dejando de lado todo lo demás y estando dispuesto a que Dios trabaje en una forma en nuestra vida que quizás hasta ahora no lo ha hecho. Y a partir de ahí renovarnos, como dice Pablo, mirando al Señor cara a cara, y el Espíritu de Dios va a ir transformándonos a imagen y semejanza de Dios. Yo lo aprendí, me costó, espero que vos puedas hacerlo, tomar este desafío y empezar a adorar al verdadero Dios que lo conocemos a través de Él y no a través de nosotros. Avanzamos un poquito más. Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Por su parte, la gente de Judá decía, los cargadores desfallecen, pues son muchos los escombros. No vamos a poder reconstruir la muralla. ¿Cuál es la segunda herramienta que les parece que utiliza el enemigo para evitar que podamos construir nuestros hogares? ¿Qué les parece? La duda. El desánimo. El desánimo. Que lleva a la frustración, lleva a la duda, lleva al temor. El desánimo. El desánimo, tanto en la obra de Dios, en la iglesia, en nuestro liderazgo, como pastores, como líderes, pero aún en nuestra familia, trabaja muy bien el desánimo. Cuando te logra desanimar, se te caen los brazos. Yo he escuchado tantas parejas que decir, ya no hay más nada que hacer. Ya hemos fracasado, ya intentamos todo, ya probamos todo y nada funciona. Este matrimonio no sirve para nada. Ya está, me cansé, ya probé. Y vemos que esto significa que a través de la vida han empezado a juntar escombros. Porque el matrimonio tiene que ser limpiado constantemente. No tenemos que dejar que nada se acumule que pueda estorbar el poder edificar un matrimonio para la gloria de Dios. Hay que comunicarse, hay que hablarlo, hay que perdonar a cualquier precio, porque es la única forma de no generar escombros. ¿Cómo podemos vencer este desánimo? Y en primer lugar, una visión adecuada de la situación. Y es lo que te decía antes, sentate con tu esposa, con tu esposo. Yo no sé cómo está tu matrimonio. Ahora está de moda el corona divorcio. ¿Por qué? Porque las parejas que no venían muy bien o que venían tapando cosas, ahora en este tiempo de aislamiento explotó. Y lo único que están esperando que se termine la pandemia o el aislamiento para divorciarse, para irse cada cual por su lado. ¿Por qué? Porque no han tenido la evaluación correcta de su matrimonio y una visión adecuada de la situación. ¿Qué es lo que te aflige? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es aquello que impide que tu matrimonio sea plenamente saludable? No tengas miedo a la situación. No hay situación que pueda amedrentarte, porque leímos, el Señor está con nosotros. ¿Cómo actúas ante esta visión adecuada de la situación? Dice que Nehemías, cuando vio lo que estaba pasando, oró, buscó la presencia de Dios y tuvo bien claro lo que estaba pasando. Vio de dónde venía el enemigo, por dónde podía entrar, qué podía pasar, y no tuvo miedo. Confió en Dios
y empezó a generar un plan para reconstruir, para construir. Y dice que separó a la gente por familias. Y dice que mientras construían todas las familias, yo me hago la idea de las familias involucradas en la obra de Dios, en levantar el muro. Y pienso quizás en los más fuertes, haciendo revoque, cargando los ladrillos, quizás los menos fuertes, quizás llevándole, acercándole la comida, un vaso de agua, quizás los mayores tratando de alguna forma de preparar algo de comida en la casa, pero toda la familia estaba involucrada en la construcción. Y dice que en los lugares más débiles había distribuido con trompetas, cosa de que si el enemigo llegaba a venir por ese lado, la trompeta los advertía y todos iban a colaborar. Un plan para seguir construyendo. Tenés que tener bien claro aquello que está dañando tu matrimonio. Quizás sea algún pecado que estás ocultando, quizás sea una actitud que tenés que es negativa y que daña a la pareja, quizás hay cosas del pasado que son piedras que se van acumulando. Es el momento de construir. Es el momento de empezar a trabajar. Una visión adecuada de la situación, no tener miedo y generar un plan. En segundo lugar, una visión adecuada de Dios. ¿Por qué digo una visión adecuada de Dios? Porque a veces nos olvidamos quién es Dios. ¿Quién es Dios? Todas las personas que han entrado en crisis y que están entrando en crisis en esta pandemia, primero eran una semana, después 10 días, después 15 días, pero cuando se fue prolongando el tiempo y empezó a faltar la plata, empezó a faltar el trabajo, algunos los despidieron. En Estados Unidos hay como 40 y pico de millones de personas que fueron despedidas, que están sin trabajo. Cuando empezás a ponerte nervioso, sentís la soledad, el aislamiento, cuando empezás a experimentar todo eso, empieza eso a desanimarte y afectarte y a traer tristeza a tu vida, ansiedad y preocuparte. ¿Y qué pasará el día de mañana? ¿Y qué pasará ahora que no tengo trabajo, que me falta el dinero, que no puedo ver a mi familia? Mirá a Dios. Tené una visión adecuada de Dios. Recordá quién es Dios y que Dios está de tu parte. Pedí su consejo, pedí su ayuda. Cuando el Señor fue en cuarentena, y el Señor tuvo la cuarentena en el desierto, dice que fue para ser probado. El Espíritu Santo lo puso en esa situación. Y nosotros estamos en cuarentena no porque quisimos, nos han puesto en cuarentena. Pero el Señor dijo cuando el enemigo lo tentó, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y qué le quiso decir al enemigo? Yo estoy en cuarentena, estoy débil, hace 40 días que no como, tengo ganas de comer pan, pero yo confío en la provisión de Dios. Si Dios prometió, mi vida está edificada sobre la palabra de Dios. Hermano, Dios prometió proveerte, Dios prometió cuidarte. Ya no sos más tuyo, sos del Señor. Si yo, por ejemplo, tomara estos anteojos y le dijera a Obed, por ejemplo, Obed, te voy a pedir una cosa, por favor, ¿me podés cuidar los anteojos? Y le diera estos anteojos a Obed y le dijera, cuídamelos. Yo tengo que tener una paz absoluta. ¿Saben por qué? Porque ya no me tengo más que preocupar por mis anteojos. Si se me caen, si se me rompen, si se me ensucian. ¿Por qué? Porque ahora la preocupación es de Obed. Porque yo puse estos anteojos en las manos de Obed. Y eso es lo que pasó cuando recibimos a Cristo como el Salvador. No hemos sido comprados con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como cordero sin mancha y sin contaminación. Hermano, no sos tuyo, sos de Dios. No somos nuestros, somos de Dios y estamos en la mano de Dios. Y como los anteojos, ya no es mi responsabilidad, es la de Dios tu vida. Y Él ha prometido cuidarte, proveerte, asistirte. Manda a sus ángeles que te cuiden, plaga no tocar tu morada. Porque, hermanos, somos tan propensos a olvidarnos de quién es Dios.
y a veces entramos en temor, en depresión, nos desanimamos. Hermanos, volvamos a renovar la confianza en Dios. ¿Cuántos desiertos pasamos en nuestra vida? ¿Cuántos desiertos cruzamos? Y el Señor siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí. Nunca me dejó faltar nada. Siempre me proveyó. ¿Cómo no lo va a hacer ahora? ¿Cómo no lo va a hacer ahora? Y por última, una visión adecuada de nosotros mismos. ¿Y sabes qué pasa cuando me veo a mí mismo? Me doy cuenta que solo no puedo. No podemos. Date cuenta de eso, pero sabes que ese es maravilloso. Porque la vida del cristiano es una vida cuyo centro es Cristo. Vivimos a Cristo y vivimos en Cristo. Y sabemos que ya no depende, como muchos humanistas o algunos mensajes ahora en las plataformas, hay predicadores que dicen, ustedes pueden, confíen en sus fuerzas, en esto, en el otro. Yo no tengo confianza en mí mismo. Yo sé que yo por mí mismo no puedo. Entonces me da la paz y la tranquilidad decir, Señor, vos podés en mí. Porque en mi debilidad y en mi impotencia su poder se glorifica y se manifiesta. Por eso, no sé qué te pueda afligir, qué te pueda preocupar. No sé si necesitas un milagro en tu vida o en tu familia, o hay algo que hace años que estás orando. Eso no lo cambia la pandemia. Eso lo cambia tener una visión adecuada de quién es Dios. No desanimarnos, pero pensar que solos no podemos. Y que el Señor dijo que nada es imposible para Él. Y que Él nos da los medios y nos provee las herramientas para construir y para que el milagro se pueda hacer. Termino con una frase: la grandeza de un hombre se define no por lo que se necesita para desanimarlo. ¿Qué te desanima? ¿Qué te tira abajo? Confía en el Señor. Hermanos, somos desafiados a luchar. Luchar por nuestro hogar, por nuestra esposa, por nuestro esposo, por nuestros hijos. Qué hermoso poder tener este tiempo para estar un tiempo especial con nuestros hijos. Yo a veces pasaba 48 horas sin ver a mis hijos. Ahora mis hijos ya son casados y soy abuelo. Ahora no veo a mis nietos y sufro por eso, me estoy volviendo loco. Pero bueno, ese es otro capítulo. El otro día, como estamos en confianza, en familia, el otro día yo estaba dando el mensaje el domingo a la mañana, ahora por Zoom. ¿Por qué lo vamos a dar? Por Zoom no, estaba grabado. Teníamos el culto grabado. Y mi hijo estaba en la casa viendo por el televisor en la cocina, mientras que cocinaba, porque ahora cocinás y ves el culto, es increíble. Estaba viendo el culto y yo estaba predicando. Y mi nieta, que tiene 1 añito y pico, escuchó la voz del abuelo y se fue corriendo y empezó, ¡au, au, au, au! Entonces lo filma mi hijo, me dice, mirá, papá, mirá, escuchó tu voz y vino a ver al abuelo. Yo, se imagina, ¿no? Me quebré, ahí estaba hecho pomada. Y a la tarde tocan el timbre. ¿Quién era? Mi hijo con mi nieta. Como acá nos dejan salir a los padres con los hijos una vez a la semana, una vez el sábado o el domingo, de acuerdo al documento, si es par o impar, él salió y la trajo. ¿Saben que le dije, llévatela en un momento dado? Porque estaba la nena que me quería abrazar, yo que no la podía agarrar, y estaba con una reja de por medio, porque estaba la reja de casa, y quedaba agarradita hacia la reja, diciendo, ¡au, au! Y yo me moría por abrazarla, por besarla. Imagínense aquellos que son abuelos. Así de que fue terrible ese momento. Fue absolutamente terrible. Pero bueno, ¿a qué voy con esto y con esta historia? Que nada, hermanos, puede desanimarnos, que nada tiene que tirarnos el espíritu abajo, sino que tenemos que confiar en el Señor, en su soberanía, en su poder, y aprovechar este tiempo para poder estar verdaderamente con nuestros hijos. Como les decía antes, pasaban 48 horas y yo no los veía, porque salía a trabajar, ellos llegaban, mi hijo llegaba tarde de la facultad, los más chicos igual, cuando eran adolescentes, se encerraban en la habitación y no te abrían la puerta. Hoy los tenés en casa, habla con ellos, preguntarles qué necesitan, cuáles son sus propósitos, sus sueños,
qué es lo que necesitan de vos. Date cuenta que ellos necesitan de vos, pero hacerles sentir que también vos necesitas de ellos. Y aprovechar este tiempo de calidad para construir. Para reconstruir, si hay piedras, se puede construir. No hay escombro que el Señor no pueda demoler y volver a edificar. Pero tenemos que confiar en Dios y saber que solos no podemos. El Señor quiere hacer un milagro, una maravilla en tu vida. El único impedimento, ¿sabés cuál es? Vos mismo. Que podamos ser sensibles en este tiempo a la voz de Dios, que seamos conscientes del ataque del enemigo en todas sus formas, que cada día nos pongamos ese casco de guerra y entendamos que es una lucha y que defendamos lo más importante que tenemos, que es nuestra familia. Lo más importante que tenemos, nuestra esposa, nuestro esposo, nuestros hijos, porque allí va a estar centrado el ataque del enemigo. Y si él nos destruye, destruye la obra de Dios. Y la gloria del Señor ya no se va a mostrar nunca más a través nuestro. Que el Señor los bendiga, que pueda servir todo esto para evaluar nuestros matrimonios, para evaluar nuestras parejas, para evaluar cómo somos como padres y darle este tiempo de aislamiento un tiempo de calidad, para que luego de la pandemia y de la cuarentena podamos salir fortalecidos espiritualmente, con matrimonios más saludables, más fuertes, más firmes, siendo mejores padres, mejores esposos, esposas, mejores hombres, mejores mujeres, para la gloria de Dios. Que el Señor los bendiga. Perdonen que me alargué un poco, pero bueno, es uno de los errores que yo tengo. Así que gracias por la invitación y para mí ha sido un gusto poder estar con ustedes. Gracias, Carlos, por acompañarnos. Amén, muchas gracias. Me quedo, no me checo. Sí, quédate, ya, ahora terminamos y ya cortamos. Muchas gracias, hermano. Ha sido un tiempo especial. El Señor lo ha utilizado. Muchas gracias. Dios le bendiga hasta Argentina. Gracias y oremos los unos por los otros. Amén. Amén. Para terminar, hermanos, si gustan, tenemos un canto, el número